Iniciamos nuestra clase 11, curso Excel nivel básico, su relator César Chacón. Tenemos la continuación justo del ejercicio de la clase número 10, en la cual hicimos interacciones con hoja de cálculo, acciones de tipo celda, formato, eliminar, insertar, también propiedades de columna, insertar n columnas a partir de una selección, n filas a partir de una selección. De hecho, nuestro ejercicio incorporó 50.000 filas como simplemente parte de el procedimiento y técnica para poder agregar datos en este caso, planilla, hoja de cálculo. Nuestro objetivo en esta primera sección de la clase es justo seleccionar nuevamente las celdas vacías y eliminarlas, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que se hace normalmente en este tipo de ejercicio es seleccionar la celda de inicio. Voy a hacer algunas anotaciones. Seleccionamos la celda de inicio y posterior a ello ocupamos nuestra técnica de teclado. Vamos a ocupar para esto Control Shift y la direccional de teclado hacia arriba. Control CTRL más Shift más direccional. Esta direccional en este caso va a ser efectivamente hacia arriba, ¿ya? Para poder lograr una selección masiva de información. Por lo tanto, voy a aplicarlo de inmediato, presionando clic en la celda, Control Shift arriba, y se seleccionan todos los datos. Sin embargo, podemos ver cómo selecciona el primer registro con información en la sección superior de la selección de la columna B. Para poder retirar de esa selección, en este caso el nombre Bernardo, vamos a presionar solo Shift y una sola vez hacia abajo. Lo que hace Shift solamente, no Control, solo Shift en nuestro teclado, lo que hace es permitir agregar nuevos registros o quitar registros uno a uno. Podemos quitar algunos registros uno a uno o poder agregar esos registros de igual forma, solamente con la ficha de teclado Shift. Control Shift selecciona masivamente un rango y luego solo Shift agrega individualmente arriba o abajo. También puede agregar a la derecha columnas o puede agregar columnas solamente con la ficha Shift a la izquierda. Por lo tanto, esto da garantía que podemos, luego de hacer la selección rápida o instantánea o automática, con solo Shift podemos modificar el comportamiento del área o del rango de selección. Cuando tengamos en pantalla la selección concreta efectuada, podemos ir a Inicio dentro de los parámetros de eliminar y podemos eliminar filas. También podemos presionar botón derecho, eliminar, y dentro vamos a elegir fila. Esa sería una alternativa también. Aceptamos y nuestra tabla vuelve a mantenerse de forma concretamente un tamaño estándar, al original que veníamos teniendo. Esta columna, nosotros fíjense que tenemos nombre y apellido en la derecha y en la izquierda. El objetivo es poder ocupar técnicas de copiar y pegar de forma más eficiente. Por lo tanto, miren nuestras técnicas por ahora. Seleccionamos el primer nombre de datos, Control Shift hacia abajo, para que seleccione toda la columna. Luego, copiamos con el botón de copiar, botón derecho copiar. También podemos ocupar Control más C, de acuerdo a la abreviación de teclado que el propio Excel nos indica. Control C permitiría copiar los datos. Vamos a la celda de destino de esta información y podemos ocupar pegar todo. También podemos ocupar botón derecho, pegar todo. También podemos ocupar el botón de pegado especial para pegar todo y aceptar. Y finalmente también podemos hacer uso, como pueden ver en este punto acá, de una abreviación de teclado. Esa abreviación de teclado es Control V. Control V garantiza también de igual forma pegar la información con el uso de teclado. Para cerrar
la selección y anular la copia original, presionamos Escape, escapar ESC del teclado, y la copia queda anulada. Si nosotros seleccionamos los datos de origen y desplazamos a contar del borde, también moveríamos los datos. Sin embargo, los datos de origen quedarían en blanco, o esas celdas perderían inclusive su formato visual. Otra forma de hacer esto es rellenando a la derecha. Si nosotros rellenamos a la derecha, ¿qué estaríamos haciendo? Una copia de los datos de origen. ¿Ven? Rellenar, es decir, ocupar el vértice, en ese sentido, garantiza poder copiar los datos. ¿Bien? Otro sistema que podemos ocupar es seleccionar las celdas vacías, como están acá, y vamos a ir a un apartado de edición. Miren muy bien, vimos el apartado celdas, vimos el apartado por completo alineación, configuración de número, fuente en todas sus herramientas, el apartado portapapeles. El único icono de portapapeles que nos falta visualizar y practicar es el de cortar, que aún no lo hemos visto. Bien, vimos el apartado de celdas, como bien indiqué, y voy a generar en color azul un nuevo apartado para poder seleccionar en este caso una nueva sección. Esa sección en azul nos va a permitir generar parámetros de edición. Esos parámetros de edición simplemente garantizan que vamos a poder buscar y reemplazar, buscar y seleccionar, vamos a poder borrar información desde el icono de borrar. Desde el icono de autocálculos podemos hacer uso de la suma, el promedio, de forma automática en determinados rangos de información. También podemos hacer uso del apartado de relleno, ¿ya? Fíjense lo siguiente, voy a resaltar en color azul, dentro de la hoja de cálculo, la sección de selección que estoy teniendo ahora. Ese rango que tenemos en pantalla, en este punto, lo tenemos seleccionado. Y al presionar el botón de autorrelleno, en todo momento voy a generar algunas anotaciones para no perder de vista la herramienta. Por lo tanto, vamos a ocupar esa opción que está ahí de autorrelleno, es decir, rellenar de forma automática, rellenar de forma automática la hoja de cálculo en Excel. Ese autorrelleno que se encuentra en ese punto como herramienta, como una herramienta, un icono, ¿ya? Voy a enmarcar esto para que no tengamos ninguna duda de lo que estamos entregando como contenido, ¿bien? Esa opción de autorrelleno, al presionar, fíjense que nos dice rellenar hacia la derecha, significa los datos que estén a la derecha se van a rellenar en las celdas que están seleccionadas a la izquierda, ¿ya? Si elijo hacia la izquierda, voy a presionar hacia la izquierda en este caso, fíjense, hacia la izquierda, no se traslada ninguna información porque los datos que tenemos actualmente en el costado derecho, cuando se trasladan a la izquierda, son celdas vacías. A la derecha, trasladaría los datos a la izquierda hacia la derecha como una copia de información. Bien, voy a dejar esto súper claro de esta forma. Fíjense, voy a tocar las celdas que contienen el root, voy a cambiar el color amarillo, voy a seleccionar los datos que contienen el nombre y voy a cambiar el color de fondo azul. Simplemente un cambio. Selecciono las celdas entre medio y voy a la opción de rellenar. Si presiono hacia la izquierda, esas celdas van a cambiar a color amarillo porque está trasladando la configuración que inmediatamente a la derecha detecta hacia o en dirección hacia la izquierda con la selección que tengo en pantalla, ¿ya? Si relleno hacia la derecha, quiere decir que los datos que se encuentran a la izquierda pasan inmediatamente a las celdas que estoy en ese minuto seleccionando. Para tener mucha más claridad, voy a seleccionar esta celda, ¿ya? A la derecha significaría que si selecciono una celda en Excel, la celda que se encuentra a la izquierda, yo voy a cambiar esto porque puede entenderse de alguna forma.
Para que el dato que se encuentra a la izquierda viaje hacia la celda vacía que tengo en selección, tengo que elegir la opción hacia la derecha. ¿Qué significa? Que la celda que se encuentra a la izquierda desplaza la información a la celda vacía. Es lo que estoy haciendo junto aquí con esto. ¿Ven? Pasa el dato hacia la derecha, en la dirección de la copia. Pero la celda que tenía seleccionada, el dato que quiero que viaje hacia esa dirección se encuentra en el costado derecho. El costado derecho de la celda, ¿sí?, que contiene la información. Por lo tanto, los datos viajan hacia la derecha, pero la celda se encuentra a la izquierda de la posición de selección. A la izquierda de la posición de selección, sin embargo, los datos viajan hacia la derecha. Si quiero que la celda que tiene dentro la palabra izquierda viaje en la dirección, en este caso hacia la celda del centro, que está vacía en este minuto, tengo que seleccionar la opción hacia la izquierda y los datos se dirigen hacia la izquierda, pero la celda que contiene la información se encuentra a la derecha de la posición de selección o celda en blanco. Esto, la única forma que considero que se entienda por completo es que lo practiquen, es decir, selecciono una celda que esté vacía y quiero que esas celdas vacías reciban información. Si quiero que reciban información de lo que se encuentra a la izquierda, debo elegir hacia la derecha, porque la información viajaría hacia la derecha, viajaría en esta dirección. Todos estos datos se desplazarían en esa dirección y esa dirección es hacia la derecha. Pero las celdas que contienen los datos se encuentran a la izquierda de la selección original. La selección original, que son las celdas en blanco, los datos se encuentran a la izquierda, pero al aplicar la herramienta viajan hacia la derecha. Entonces, ya entendiendo esto, estos son herramientas que Excel mantiene para que nosotros tengamos mucha mayor facilidad con la interacción. Voy a la derecha, maravilloso. Si voy hacia la izquierda, copia los datos en esa dirección, hacia la celda de selección. ¿Qué ocurre cuando quiero rellenar hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo o hacia arriba es fácil. Si tengo la primera celda y esa celda tiene un 1, ¿ya? Un 1 simplemente, selecciono por completo el rango y presiono y digo que quiero rellenar hacia abajo. Por lo tanto, todas las celdas van a tener un 1 porque está copiando de arriba hacia abajo en la selección. La etiqueta, en este caso inteligente, no muestra una autorrelleno o una copia como antes serie, formatos, muestra una herramienta que va a permitir configurar escalas o mini gráficos dentro de las celdas, opción que se encuentra habilitada a partir de la versión 2016. Estos mini gráficos permiten de inmediato generar algunos comportamientos gráficos en pantalla de forma muy rápida. Si nosotros queremos, de hecho, mostrar los totales, podemos agregarlos o los promedios o el recuento. También podemos ocupar estos mini gráficos para que muestren, como pueden ver, un gráfico inmediatamente de líneas, de columnas, ¿ya? Esto lo vamos a ir viendo sin problema. Estas opciones se generan cuando creamos un relleno de función. Ese relleno de función, a través del clic, no activa las mismas características que activa el autorrelleno. Miren, tengo un dato, voy hacia abajo en la selección, presiono el botón de autorrelleno que está acá y digo que rellene hacia abajo y crea un icono distinto, ¿ya? Ese icono distinto va a permitir analizar de otras formas la información, ¿bien? Voy a presionar acá Control Z, ¿ya? Voy a borrar todos los datos, voy a establecer acá bordes en la selección, voy a seleccionar el 1 en la posición de más abajo de la selección del rango, en la celda, la última celda de la fila 11, en esa columna C. Hago clic en esa celda, selecciono los datos desde puede ser en la posición de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Aquí no tendría ningún tipo de problema, solo que debo seleccionar todas las celdas, las cuales ese 1 se va a copiar
pero se va a copiar hacia arriba, por lo tanto, la dirección en este caso sería hacia arriba. Se copian todos los registros y crea de inmediato la etiqueta para crear gráficos, mini gráficos, totales, tablas, de forma automática, ¿ya? Esto es importante, esa herramienta, específicamente cuando tenemos algunas estadísticas rápidas que queremos mostrar en nuestros informes. Lo vamos a ver en detalle un poco más adelante. Bien, entonces, las opciones de relleno son estas que tenemos acá. Si tengo un 1 y presiono todo el rango y elijo serie, nos va a pedir en este caso si la serie se va a establecer en columnas. El incremento va a ser de 1, si es que hay algún límite. Si va a ser de tipo lineal, entonces va a ser en columnas o va a ser en filas. Veamos, vamos a ir intersectando estas opciones. Voy a presionar aceptar y aquí se genera una serie numérica que de igual forma tiene la posibilidad de crear, por ejemplo, algunos gráficos inmediatamente. Al momento que elijo el gráfico, o en este caso circular o cualquier otro, también podemos agregar los totales, los recuentos, podemos crear alguna tabla dinámica, miren, de forma rápida, para que podamos analizar información. Esto es bastante potente, la verdad, y son herramientas muy básicas, solo que debemos saber cómo acudir y cómo generar estas medidas de forma rápida, sin mucho trabajo, ¿ya? Los minigráficos se mostrarían en la columna inmediatamente a la derecha y muestran determinados comportamientos que luego vamos a configurar en detalle. Entonces, para resumir, si queremos crear una serie, basta con escribir un primer registro, seleccionar las celdas que van a incorporar los datos, ir a la fila, a la herramienta de relleno, y cuando tenemos serie, nos va a permitir crear, en este caso, un autorrelleno, por ejemplo. Presiono aceptar y se copian todos los datos simplemente. No hay una serie. Vamos con la opción de nuevo de serie y le decimos que va a ser lineal y que el incremento es cada 4 unidades. Eso va a ser que cuando el segundo dato se visualice 1, el siguiente sería el 5, 9, 13. Entonces podemos crear series irregulares, en este caso, es decir, con un tipo de parámetro de incremento fijo. Sin embargo, no son series totalmente lineales. Esa opción lo permite esa opción de serie. Si nosotros tenemos una serie geométrica de columnas, presionando aceptar, aquí tenemos una serie geométrica que mantiene el estándar, ¿ya? Si tengo el 1 como primer valor, vamos de nuevo con la serie cronológica, y por ejemplo nos habla de unidad de tiempo, día laboral, mes, año. Si nosotros elegimos mes y presionamos aceptar, entonces acá nos muestra en ese sentido una serie incrementada cronológicamente, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata cada una de estas configuraciones. Presiono por acá el 1, voy a seleccionar los datos, vamos a las series. Aquí tendríamos la opción cronológica, como ya dijimos, geométrica, si es que es en filas o es en columnas, si es lineal. Supongamos que sea lineal de 2 en 2, es decir, 2 unidades de incremento cada vez y con un límite de 12, y presiono aceptar, entonces no va a rellenar más que el límite permitido, es decir, 1, 3, 5, 7, 9, 11, pero como el límite es 12 y el siguiente valor sería 13, dada la serie, simplemente no lo va a marcar. Entonces podemos establecer inclusive un límite a la serie de relleno, ¿ya? Dentro del rango de selección. Entonces, esto lo permite esta opción de serie. Si elijo justificar, dice acá que no se puede hasta que, o no se puede justificar celdas que contengan números o fórmulas. Para justificar, los datos deberían ser, por ejemplo, de tipo texto. Si seleccionamos un dato de tipo texto y luego le decimos justificar, aquí lo que hace en este caso es intentar unir en ese sentido los datos. Fíjense cómo comprime la información. Si nosotros aquí volvemos a presionar justificar, ya tendría comprimida la información una celda menos. Miren acá, aquí lo que hace es justificar o comprimir la información
de texto. No podemos hacer uso de esta herramienta con datos que tengan números. Si es que tenemos un 1 por acá y una selección de rango, vamos a rellenar un relleno rápido. El relleno rápido en este minuto lo que hace es que permite, aquí podemos aceptar algunas sugerencias o podemos seleccionar las 9 celdas, en este caso, que se modificaron, no la primera, porque esa primera celda tendría el valor original. Tenemos de igual forma habilitados la sección de gráficos y mini gráficos y tenemos la posibilidad de, acá, un ejemplo, aceptar algunas sugerencias para el relleno rápido. Si tenemos un 5, luego 10 y elegimos todos los registros y vamos con un relleno rápido, acá dice que se comprobaron todos los datos junto a la selección y no se observó ningún patrón para poder rellenar rápidamente. Si elijo un 15, aquí tendríamos posiblemente un patrón de relleno, presionamos relleno rápido, aquí fíjense, no permite hacer el relleno, sin embargo, si nosotros elegimos una serie, acá lineal, el incremento es 5 en 5 y presionamos aceptar, continúa haciendo el relleno de 5 en 5 sin ningún problema, ¿ya? Basta con elegir correctamente cuál es la alternativa de relleno rápido que vamos a ocupar. En nuestro caso, si nosotros queremos, también podemos hacer una igualación. No solamente se puede copiar rellenando o en este caso copiando y pegando. También recuerden que tenemos la opción de pegar de forma especial, por ejemplo, como valores, para que muestre solo los nombres y no la característica gráfica o visual. También se puede hacer una igualación. Una igualación no es otra cosa que una fórmula. La fórmula de igualación es elegir una celda, nuestra barra de fórmulas que ya hemos visto, e incorporar un igual para iniciar nuestra primera fórmula en Excel y elegir justo la celda la cual vamos a copiar el registro, es decir, el dato que tiene dentro de esa celda, presionando Enter, igualaría nuestra celda de destino a la celda de origen. Pero miren bien, dentro de la celda no hay un nombre, hay una fórmula. Por lo tanto, esa fórmula, cuando nosotros autorrellenamos de forma o con doble clic, recuerden que también podemos seleccionar el rango y en este caso rellenar hacia abajo, copiaría la celda una a una, es decir, inicia con la igualación a B2, luego va a B3, B4, B5, iguala con la posición de la columna inmediatamente a la izquierda en la línea o fila correspondiente, uno a uno, ¿ya? Erika Arellano tendría B6, Jennifer B7, Andrea B8, María B9, Marisol B10 y finalmente Daniel B11. Esto es una igualación. Si nosotros tenemos una fórmula, es decir, no datos reales, sino el resultado de aplicar una función o fórmula, podemos presionar Control C para copiar y a esto se le llama copiar y pegar para anular las funciones que pueda tener ese rango. Y nosotros no queremos ver la fórmula, queremos ver los datos de resultado de aplicación de la fórmula. Debemos primeramente copiar y luego pegar como valores. Presionamos Escape ESC del teclado y vemos que la función se acaba de anular. ¿Por qué razón? Porque copiar y pegar como valores, como lo hemos visto, anula en este caso, anula el uso de las funciones o fórmulas dentro de la celda. Vamos a hacer algo similar con el root. Si nosotros tenemos este apartado, voy a generar un poco más de espacio para que esas columnas se visualicen, ¿ya? Y nosotros queremos copiar los valores, tenemos opciones, desplazar, tenemos otra opción, igualar, presionando que sea igual a una celda, y luego rellenamos, y finalmente copiamos y pegamos como valores, eso sería otra forma. También podemos, en ese sentido, copiar y pegar como valores porque ¿qué ocurre si copiamos y pegamos todo? Va a copiar y pegar también el fondo, es decir, la característica visual.
Y probablemente nosotros queramos mantener ese color amarillo, el tipo de letra, el tamaño, la alineación, negrita, todas las características visuales, tipos de borde. Por lo tanto, tenemos que elegir cómo. También recordemos que tenemos opciones. Este dato quiero que viaje en dirección hacia la izquierda a estos datos que van a recibir esa información. Por lo tanto, podemos rellenar hacia la izquierda y es automático. Si tenemos este root, queremos rellenar hacia la derecha. Entonces podemos hacer uso de las opciones de relleno, las opciones de copiar, la opción de igualación. Podemos anular la fórmula luego, copiando y pegando en el mismo rango como valores. Podemos en ese sentido desplazar lo que anularía el origen. Es decir, que ya tenemos una cantidad de herramientas que nos va a permitir interactuar con la hoja de cálculo en cualquier minuto. Yo voy a mantener esa columna de root de un determinado color al centro porque ocupamos estas columnas para interactuar con la hoja en sus diferentes modalidades. Bien, voy a continuar acá a la derecha y voy a visualizar que tenemos una fecha de nacimiento y tenemos valores que no son fecha. Por lo tanto, seleccionamos y podemos cambiar a fecha larga o podemos cambiar a fecha corta. Por ahora, como ya ocupamos en algunas oportunidades fecha corta, voy a configurar la celda como fecha larga, que significa que indica el nombre del día, coma, el día en sí, el mes y el año. Todo en texto. Sin embargo, cuidado cuando ustedes escriban una fecha de tipo larga dentro de la celda, porque en la barra de fórmulas no está de la misma manera mostrado. Nosotros la fecha la escribimos con un estándar, día, guión medio, mes y año. Y el formato que vamos a elegir es el que se encarga de mostrar la información de una determinada manera. Es decir, el hecho que nosotros veamos en la celda, vamos a ver en la celda la información viernes, 28 de abril de 1972, no quiere decir que de esa forma exactamente lo escribimos dentro de la barra de funciones. Dentro de la barra de funciones lo escribimos ocupando, en este caso, día, mes y año. El formato que tenemos en el cuadro de número es el que permite configurar de una u otra forma nuestra información en la hoja de cálculo. Y nosotros debemos ser los guardianes que vamos a garantizar que esta información se muestra correctamente. Así que no es un error no saber configurar un dato, es simplemente aprender un poco de los tipos de datos que tiene Excel, elegir el correcto en el rango seleccionado y sería suficiente. Vamos a borrar por acá los dibujos, continuamos con la columna de salario. Esta columna está configurada, como pueden ver. Si nosotros tenemos una selección acá en unas celdas vacías, vamos a ver general. Si seleccionamos los datos específicos, los cuales queremos modificar el formato visual, el aspecto visual, tenemos que seleccionar la información. Paso 1 fundamental. El paso número 2 es ir a la configuración de número y dentro tenemos que nos dice científica, quiere decir una notación científica para datos de tipo numéricos. Si presiono arriba del botón, podemos configurar esto como moneda, por ejemplo. También podemos configurar como contabilidad. Moneda o contabilidad son dos formatos que permiten modificar visualmente el contenido que va a mostrar a nivel monetario, financiero, una variable, en este caso contable monetaria. La selección, por ningún motivo, nosotros en la barra de fórmulas agregamos el símbolo peso. Ese símbolo peso lo agregó Excel automáticamente. Nosotros simplemente escribimos el valor 900,000 y Excel se encarga de agregar el símbolo peso y el punto. Si ustedes escriben dentro de la celda el símbolo peso y el punto, automáticamente Excel lo va a tomar como un texto.
Y si lo toma como un texto, no podríamos sumar, no podríamos promediar, tendríamos problemas porque el texto en Excel no se puede calcular algebraica ni matemáticamente. Así que cuidado con la forma que escribimos los datos dentro de la barra de fórmulas. En este caso 900.000. Lo que hacemos efectivamente es configurar el formato desde el apartado de número, configuración de formato. Ese es el procedimiento. Seleccionamos la información y cambiamos a la variable la cual queremos visualizar. Acabo de cambiar a contabilidad y por el hecho de cambiar a contabilidad no quiere decir que agregué el símbolo peso y la cantidad de espacios y el punto. No, simplemente eso lo hace Excel de forma automática. Entonces tenemos que aprender a configurar nuestros datos, ¿ya? Una celda específica también puede tener características de alineación, características de color de fondo, negrita, tipo de letra, un determinado tamaño si es que queremos modificar parámetros visuales. Todo esto ya lo vimos, todo esto lo estamos poniendo en práctica de forma permanente. Recuerden que al finalizar cada una de nuestras clases tienen que subir el archivo de práctica para nosotros garantizar que uno a uno las herramientas, procedimientos, métodos se están llevando a cabo como feedback y así garantizar al finalizar el diploma, la aprobación del curso. Bien, si seleccionamos nuestra siguiente columna, que en este caso nos dice porcentaje de avance, bien, en ese sentido un porcentaje quiere decir que tenemos que configurar como porcentaje. Ese porcentaje que tenemos allí podemos cambiarlo con un ejemplo, un decimal o sin decimales. Entonces, tenemos la posibilidad de seleccionar dos nuevas herramientas. Esas dos nuevas herramientas del apartado número dice que permite aumentar o disminuir la cantidad de decimales que se van a mostrar en una determinada selección de celdas de tipo decimal. Pueden ser 3 decimales, 5 decimales, 10, 1 o 0. ¿Ya? Así que esa herramienta en la sección superior permite configurar los decimales de un determinado número. Bien, voy a borrar la anotación. Tenemos nuestro siguiente paso y es, si una sección tiene un número y queremos activar porcentaje, podemos hacerlo hay 4 parámetros de configuración rápida en este sentido. 3 de tipo formato y aumentar o disminuir decimales. Miren, ya vimos el de aumentar o disminuir decimales y vamos a ver estas configuraciones rápidas de formato. Si posicionamos el mouse, el puntero, en la hoja, ahí nos dice aumentar decimales. Dice que pasa de un 0.0 a 2. El siguiente dice disminuir decimales. Nos dice que de 2 decimales pasa a 1 solo. Esos 3 iconos que se muestran a la izquierda nos muestra que podemos cambiar el tipo de dato a monetario, por ejemplo, si es español Chile. También podemos agregar como porcentaje o podemos ocupar el estilo millares, que significa que agregue un punto en la separación de 1000, en la separación de millón, sin tener que hacerlo nosotros. Por lo tanto, estos que están acá son los formatos más usados. Si no encontramos nuestro formato de configuración acá, tenemos que hacer uso del box de configuración general para poder elegir un determinado estilo visual. Y podemos ampliar aún más la selección a contar de más formatos de número, en el cual podemos ver todos los posibles cuadros de selección y de hecho podemos personalizar algunos de ellos, ¿ya? A contar de unos códigos que los vamos a ver en el siguiente nivel de la actividad de capacitación. Por lo tanto, acá tenemos la posibilidad de agregar algún decimal. Como todos son 0, voy a disminuirlo y voy a centrar vertical y horizontalmente. Voy a continuar con altura, que es el siguiente parámetro, y esta altura le voy a agregar un decimal, otro decimal. Como pueden ver, todos se justifican, en este caso un 2,
Sin embargo, cuando incrementamos los decimales, hay una diferencia notable en los registros que se muestran. Por lo tanto, la configuración decimal también es un parámetro interesante y que tenemos que considerar cuando configuramos nuestra hoja de cálculo. Para cerrar, tenemos nuestro departamento. Ese departamento simplemente es un texto, por lo tanto, podemos elegir un texto o podemos mantener la selección en general, que significaría que puede ser esos registros pueden ser números o también pueden ser textos sin ningún problema. Con esto configuramos nuestra planilla de forma completa. Vimos las opciones de relleno, las opciones de, en este caso, copiar, pegar, igualar, quitar funciones luego de haber hecho una igualación. También vimos configuración de formatos de fecha corta, de fecha larga, de porcentaje, decimales, moneda, contabilidad, texto, general, que nos van a permitir ir haciendo movimientos mucho más rápidos. Recuerden que al inicio hicimos una selección general de la base de datos y eliminamos filas, creamos también a partir de parámetros de configuración usando nuestros criterios de relleno, creamos series de datos, es decir, hasta ahora hemos visto una cantidad enorme de herramientas dentro del curso que ojalá las puedan aplicar, terminen el ejercicio, guardan, lo suben en plataforma y nosotros nos vemos en nuestra clase número 12. César Chacón por acá se despide, muchas gracias.